En esta ocasión vamos a tener el tema parasitología asociada al viajero. Los disertantes es la doctora médica infectóloga María Fernanda Ferrer, magíster en control de prevención de zoonosis, Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Hospital Privado de Rosario. Y el bioquímico especialista en parasitología, Gabriel López Murúa, perteneciente al Hospital Provincial de Rosario. Bueno, doctores, cuando quieran empezar, adelante, los escuchamos. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo, gracias a Gabriel, con el que trabajamos en equipo, desde el Ministerio de Salud. La verdad que es un gusto trabajar, sobre todo en estas patologías tan difíciles, en equipo. Y bueno, la idea era contarles un caso desde la práctica clínica y también con una mirada epidemiológica. Así que, bueno, a propósito de un caso, vamos a hablar un poquito de síndrome febril en el posviaje, y les voy a contar una paciente que estuvimos evaluando con Gabriel. Bueno, la paciente era una mujer de 32 años, sana previamente, que consulta digamos que viene a mi consultorio el 13 de noviembre del año pasado, refiriendo cefalea, artralgias, astenia, de 48 horas de evolución, aparentemente. Era digamos, tenía un trabajo muy particular. Era licenciada en recursos naturales y en realidad vivía en Corrientes, en los esteros de Liberá, donde trabajaba con fauna silvestre. Esta chica había viajado a África, a los países de Malawi y Zimbabue, había estado 3 semanas en este continente. Como antecedente, había también realizado actividades de todo tipo, había trabajado con fauna silvestre, sobre todo con leones, en estos países, estuvo trabajando en parques nacionales, o sea, en ámbito silvestre. Además había nadado en lagos y en ríos, y había viajado con un contingente también de biólogos y de personas que más o menos hacían lo mismo, algunos con fauna también marina. Bien, esta chica tenía como antecedentes vacunas de calendario completos, y además tenía la vacuna de la fiebre amarilla, y había tomado doxiciclina como profilaxis, ¿sí?, para malaria desde una semana previa al viaje, durante todo el viaje y una semana post viaje. Evidentemente, digamos, no lo toleró y no hizo digamos, la profilaxis adecuada. Porque lo cortó, digamos, una semana luego de haber regresado. Así que, en realidad, bueno, consulta con un cuadro bastante parecía banal, ¿sí? Era fiebre, era cefalea, podía ser cualquier otra patología. En el laboratorio ya traía esto porque un médico se lo había solicitado, 4.770 blancos, con esta fórmula, fíjense, tenía 5.5 de eosinofilia, tenía 55.8 de neutrófilos. Bueno, esa es la fórmula que ustedes pueden ver ahí. Una hemoglobina de 13,2, plaquetas de 156.000, una eritrosedimentación más bien baja, una PCR de 40, TGO y TGP que estaban normales, y una LDH de 219. O sea, este laboratorio general aparentemente estaba bien. Ella había, como les contaba antes, había viajado del 7 de octubre del 23 al 31 del 10, y recuerden que consulta el 13 y había empezado los síntomas el 11 de noviembre, ¿sí? Y había visitado 3 parques nacionales que están en estos 2 países, ¿sí?, en Zimbabue y Malawi. Se había trasladado por avión entre los países, y además había estado en Etiopía, pero hizo una noche de hotel, así que Etiopía en realidad no cuenta. Bueno, en realidad
cuando la evalúo, estos son los puntitos en donde quedan los parques nacionales, donde ella estuvo trabajando, con lo cual pernoctó también, ¿sí? En lugares, digamos, tipo carpas, por decirlo así. No es que siempre estuvo en hoteles con aire acondicionado, sino que estuvo en ámbito silvestre, incluso pernoctando. Bueno, cuando evaluamos entonces como diagnóstico diferencial de un síndrome febril en el posviaje, claramente que tenemos en cuenta antecedentes epidemiológicos respecto a brotes, respecto, bueno, o a epidemias o a endemias, ¿sí? A patologías endémicas del lugar. También recordarles que estábamos en noviembre del año pasado. Ella era digamos, vivía en Corrientes y había venido a la provincia de Santa Fe, porque es oriunda de Santa Fe, a ver a su mamá y a tratar de resolver su problema, porque vive en una zona silvestre, en un lugar muy silvestre. Entonces, yo les escribí ahí básicamente los diagnósticos diferenciales más importantes en este caso. Como les decía, recuerden que en Santa Fe en este momento no teníamos casos de malaria, de dengue en noviembre, pero en el norte del país ya comenzaban a haber muchos casos. Recuerden que tuvimos un año muy particular, en el 2023 tuvimos circulación continua de dengue en las provincias del NEA, en el Chaco, Corrientes, Misiones. Entonces, bueno, dengue importante, no solo por el viaje a África, sino también porque ella en realidad venía de Corrientes. No había estado en la gran ciudad de Corrientes, pero desde los esteros de Liberá se movía a algunas ciudades aledañas. Entonces, dengue en primera medida, leptospirosis por su contacto con fauna, malaria, porque venía de África, también chikungunya, ¿sí? Salmonela. Ustedes saben que bueno, la fiebre tifoidea también es un diagnóstico diferencial muy importante para nosotros cuando los viajeros provienen de lugares en donde no se puede asegurar el agua segura. Las hepatitis, parasitosis y también agregué tripanosomiasis africana, fiebre amarilla, rickettsiosis, son otros diagnósticos que dependiendo del lugar de África también lo podemos pensar. Bueno, para fiebre amarilla ella estaba vacunada y con respecto, bueno, rickettsiosis hay más reportes en el Parque Kruger en Sudáfrica. Pero básicamente, estos serían, digamos, a grandes rasgos los primeros diagnósticos que se barajaron, y como les digo, teniendo en cuenta también la epidemiología en Argentina. Bueno, ella cuando comienza con la fiebre, el 11 de noviembre, hizo un autotratamiento con arteméter lumefantrina, porque el equipo con la que ella viajó a África le dio esta medicación que en África, digamos, se utiliza bastante en el autotratamiento. Entonces ella comenzó a tomar esta medicación el día que comenzaron los síntomas. Entonces viene ya la consulta con 48 horas de esta medicación. El examen físico estaba en regular estado general, asténica, ¿sí? Con adenopatías cervicales, sin ninguna otra alteración, ni en la piel ni en las fauces. No se palpaban visceromegalias, la auscultación pulmonar normal, cardíaca normal. Solamente les escribí lo patológico. Entonces, con ese laboratorio se solicita un nuevo laboratorio general, serologías, ¿sí? Para dengue y chikungunya en primera medida, y en base a eso luego ir buscando otras patologías, gota gruesa y PCR para paludismo. Nosotros tenemos la posibilidad de también hacer PCR. Hemocultivos, especialmente para salmonela, hemocultivos para bacterias comunes buscando salmonela, y indicamos hidratación y tratamiento sintomático con paracetamol. Bueno, recibimos las serologías, no el mismo día, pero 24 horas después, de HIV, BDRL, digamos, negativos. Los hemocultivos tenían 48 horas, pero estaban negativos a la fecha.
La PCR y el antígeno de dengue fue no reactivo y PCR para chikungunya no reactivo. La gota gruesa fue positiva para Plasmodium vivax, ¿sí? Y la PCR para Plasmodium fue no detectable. Vale decir aquí que esta paciente, como ya seguramente lo va a comentar Gabriel, ya venía con 2 días de tratamiento. Y bueno, en este caso, entonces, cuando se solicitan estas serologías y estos estudios para patologías que son de denuncia obligatoria, recuerden, ¿sí?, que si bien un médico tiene que hacer esta ficha epidemiológica, firmar y sellar, todo el equipo de salud es responsable de la denuncia epidemiológica, y esto también, como bioquímicos, lo que les solicitamos desde la jurisdicción y desde, en realidad, epidemiología, es que se notifiquen, ¿sí? Que ustedes pueden estar en hospitales privados, hospitales públicos, y cuando reciben este tipo de patología de solicitud, ¿sí?, tanto en el sospechoso como en el confirmado, en realidad la notificación debe ser inmediata, ¿sí? Recuerden que para dengue, chikungunya y también para paludismo hay que hacer esta ficha de síndrome febril inespecífico. Nosotros en Santa Fe tenemos esta ficha, pero también existe una nacional con los mismos datos, o digamos, la mayoría de los datos son compartidos, y esto se eleva al sistema nacional, el SNBS, que es el Sistema de Vigilancia Nacional. Entonces, luego podemos tomar medidas de control. Si bien nosotros no tenemos anófeles, ¿sí?, en esta región de Argentina, de todas maneras es una patología que se vigila. Así que vale recordarles que hagan la denuncia epidemiológica cuando tengan este tipo de, o insten al médico a hacer la denuncia cuando ustedes reciban este tipo de diagnóstico o sospecha. Bien, la paciente entonces, bueno, recibe el informe de la gota gruesa. Lo que hacemos es hacerle completar los 4 días de artemeter-lumefantrina, porque finalmente ya venía en tratamiento para no perder la oportunidad de esas 2 dosis que había realizado, y se le agrega primaquina por 14 días para hacer tratamiento completo de Vivax, ¿sí? La evalúo 48 horas después, o sea, como les dije, ¿no?, 4 días después de que ella comenzó con síntomas, y ya estaba febril, ¿sí? Persistía con equivalentes febriles, nocturnos sobre todo, sudoración, sin fiebre, pero con equivalentes. De todas maneras, lo que quiero explicar un poco es que en realidad ya la curva venía mejorando, ¿no es cierto? Evidentemente la carga parasitaria empezaba a bajar. Persistía con cefalea leve y con astenia. Entonces repetimos un laboratorio el día 16 de noviembre y fíjense, bueno, en realidad más o menos igual. El laboratorio nunca se alteró demasiado, pero quiero que recuerden los valores. Y lo que tuvimos en ella son controles finalmente negativos, ¿sí? Ella cumple el tratamiento con buena tolerancia y tuvo controles negativos. Finalizó el tratamiento para malaria. Los detalles por ahí que los dé Gabriel respecto a las cruces y cómo fue bajando la parasitemia, pero finalmente se consideró tratamiento finalizado con estos controles negativos. Tuvo una mejoría sintomática y vuelve a viajar, así que para fines de noviembre viaja a Iguazú, a Puerto Iguazú, a un congreso, y comienza con cefalea aislada el 1 de diciembre y agrega fiebre, ¿sí? Para el 7 de diciembre agregó fiebre, 37,8, astenia muy marcada. Ella refería que se sentía cansada, y comenzaron mareos, ¿sí? Los mareos y la fiebre duran aproximadamente 7 días. Esto lo cursa en su trabajo en los esteros de Liberá, y cuando puede venir a Rosario viaja y ahí la evaluamos nuevamente. Le solicito nuevos estudios y acá aparece la noticia de que algunos amigos de ella, algunos compañeros que también del resto del mundo que fueron a hacer el mismo viaje con la misma capacitación, con las mismas actividades en los parques nacionales de África, habían comenzado con algunos síntomas
y uno de ellos en Australia había sido diagnosticado de schistosomiasis. Entonces, ahí nuevamente activamos la denuncia epidemiológica porque ella agrega algo más, que es el viaje a Misiones. Nosotros ya para diciembre teníamos más casos en el NEA, o sea, y teníamos algo de circulación de casos en Santa Fe. Entonces, bueno, otra vez hacemos una nueva denuncia epidemiológica, solicitamos dengue, chikungunya. Ustedes recuerden que también tuvimos circulación de chikungunya tanto en el 2023 como en el 2024, en provincias del NEA, también en provincias del centro. Y agregamos también triquinosis, brucelosis y el estudio en materia fecal. Triquinosis y brucelosis en realidad, porque ella había consumido carne de cerdo en África y a su vez también había consumido carne de cerdo que teóricamente estaba bien cocida, pero bueno, no lo podíamos asegurar. Entonces también para ampliar un poco digamos, el abordaje diagnóstico se solicitaron las serologías para estas patologías. El 15 de diciembre, entonces, cuando logra venir a la ciudad de Rosario y la podemos evaluar, acá ya tenía 6.590 blancos, pero si ustedes recuerdan la fórmula, estaba con 22,8% de eosinofilia, ¿sí? No estaba anémica, tenía plaquetas normales, tenía un eritro normal, el hepatograma estaba normal y la PCR en realidad había bajado. Entonces, bueno, comenzamos a ver que algo estaba pasando porque había aumentado los eosinófilos en vez de bajarlos, por eso también triquinosis como enfermedad que constituye un diagnóstico diferencial del síndrome febril inespecífico, con mareos, con mialgias, con fiebre, bueno, había que sumarlo al diagnóstico. Y además en África había consumido lácteos, con lo cual no sabíamos si habían sido pasteurizados o no, entonces, bueno, también brucelosis por lo epidemiológico. Entonces, como les decía, acá, bueno, malaria, la verdad, pensar en una recaída con controles negativos, habiendo sido ella una paciente muy adherente y muy, en donde uno, si bien no fue un tratamiento directamente observado, uno, digamos, ya se da cuenta que el paciente adhiere. Entonces, bueno, habían cerrado los hemocultivos para salmonelas, eso se descartó, obviamente en la primera evaluación, y como ven, bueno, empezábamos a pensar, bueno, para leptospirosis, en realidad lo volvimos a pedir por donde ella trabaja, porque trabaja obviamente en los esteros, y dengue y chikungunya por Argentina, ¿no es cierto? Así que nos quedaban estudiar también algunas parasitosis. Recibimos el informe de materia fecal donde se observan huevos de esquistosomiasis. La IgM para dengue fue negativa. La IgM para leptospirosis fue negativa. Y el test de aglutinación, ustedes saben que es la macroaglutinación para leptospirosis, fue negativa. Pido disculpas, pero estoy en el hospital. Entonces, de esta manera se confirma el diagnóstico de esquistosomiasis y, bueno, esto fue, digamos, fuimos pensando en esquistosomiasis y solicitamos en realidad el estudio de materia fecal porque no contamos en la provincia ni en Malbrán con el estudio serológico y comenzaron poco a poco otros compañeros de viaje con síntomas similares, algunos tenían cuadro pulmonar, otros tenían cuadros cutáneos como de sarpullido, de rash. Entonces, en los diferentes países, en Inglaterra, como les decía, en Australia, comenzaron a consultar a clínicas de medicina del viajero en donde intentaron hacerle el diagnóstico y comenzaron a aparecer positivos, ¿sí? En algunos casos fueron negativos y de todas maneras se los trató y en otros casos fueron positivos. Nosotros también acá lo que hicimos fue armar una red con Gabriel,
yo desde lo clínico epidemiológico y él desde el laboratorio, una red, digamos, de contención, porque había 3 personas más que estaban en Argentina y que habían tenido la misma epidemiología y que tenían síntomas similares, ¿sí? Uno de los viajeros estaba en Corrientes. Él tuvo diagnóstico también de malaria vivax. Otra de las compañeras estaba en Patagonia, en otro parque nacional trabajando. Ella tuvo un sarpullido, tuvo mareos, tuvo febrícula. Se le hizo un estudio solamente de una gota gruesa que dio negativa y no concurrió a los controles. Luego entonces se decidió recomendarle, digamos, el tratamiento con praziquantel, y la cuarta compañera, digamos, la cuarta argentina viajera, sería la tercera compañera, estaba en Buenos Aires y ella tenía en realidad también síntomas, pero muy vagos, y también se terminó tratando, o sea, hizo el tratamiento con praziquantel. Así que lo que nosotros indicamos fue praziquantel en 2 tomas por un día, repitió al mes, y observamos mejoría clínica, ¿sí? Lo que vimos también fue un laboratorio de control con descenso de la eosinofilia. Entonces, bueno, la idea fue presentarles cómo en un mismo paciente podemos no ser unicistas y pensar que puede llegar a tener 2 cosas, más allá de que no es una inmunocomprometida, donde nosotros solemos ver 2 o 3 infecciones concomitantes. En este caso, la exposición realmente epidemiológica fue muy, muy, muy amplia. Había estado expuesta a muchas noxas, no solo en Argentina, no solo en África, sino también en Argentina, porque justo estábamos con el brote de dengue. También resaltar, digamos, el trabajo en equipo que podemos llegar a realizar, que hoy por hoy con la tecnología es muy bueno y es muy útil para todos, ¿no? Para nosotros y como equipo de salud, y también para los pacientes, que esta comunicación haga que se trabaje con esa mirada global, ¿no? Y principalmente epidemiológica. Bueno, respecto, digamos, a ambas parasitosis, un poco para ponerlos en contexto, no era la idea hacer una revisión, tampoco para retrasarme tanto, pero este es el mapa de malaria del 2024 respecto a los países endémicos, ¿sí? Ustedes saben que nosotros certificamos como el país libre de malaria. Y como les decía, si bien, bueno, la vigilancia epidemiológica del anófeles puede ser errática o no se hace muy frecuentemente, lo que sí sabíamos era que en esta zona del país no había anófeles, por eso en ese caso, desde el punto de vista vectorial, en realidad se indica el repelente y nada más, pero no es que se hace un bloqueo como en el caso de dengue o chikungunya. Con respecto, fíjense, a África, bueno, los países, o sea, salvo los países del norte, el resto endémico, y el continente asiático también. Bien. Respecto al cuadro clínico, los primeros síntomas de la enfermedad pueden ser poco específicos. Recuerden que el síndrome febril se puede dar incluso un año después. O sea, hasta un año puedo manifestar síntomas de malaria respecto a un viaje de riesgo. Así que siempre para nosotros fiebre en general es malaria hasta que se demuestre lo contrario, si viene el paciente o el viajero de un lugar endémico sobre todo. Entonces, al principio pueden ser síntomas que pueden pasar desapercibidos o que en realidad pueden ser subestimados más que desapercibidos, y pueden ser diagnóstico diferencial de cualquier otra virosis, la cefalea, la debilidad, la fatiga, el malestar abdominal, sobre todo los dolores articulares y los dolores musculares. Y en realidad lo típico es que tengan accesos febriles, escalofríos, con sudoración, y esto va a tener que ver con la especie de Plasmodium. En este caso, como les decía, ella había consultado ya con dos tomas de medicamentos, entonces esto es importante porque
yo estaba viendo la enfermedad en realidad alterada por la medicación. Los accesos típicos duran de 6 a 8 horas, que pueden ceder abruptamente, y bueno, cuando el paciente, digamos, cuando finaliza la sudoración, tiene un periodo asintomático en el cual se siente un poco mejor hasta el próximo acceso. Y bueno, y esto llevó a que en el pasado se llame fiebre terciana benigna, terciana maligna, cuartana. Acá lo más importante de resaltar es que las formas graves la da Plasmodium falciparum, y que puede llegar a dar formas neurológicas e incluso llevar a la muerte. Bien, con respecto a los casos, al caso sospechoso, digamos, ¿cuándo tenemos que pensar en malaria? Bueno, la clínica no es muy típica, ¿sí? Como dijimos, es diagnóstico diferencial de otras, pero sí pensarlo siempre con antecedentes de exposición. Si en los últimos días el paciente estuvo en áreas de transmisión activa, realizando actividades ocupacionales, turismo, desplazamiento, pueden ser migrantes. Para nosotros la migración, por ejemplo, de venezolanos nos ha traído casos a Buenos Aires o a Santa Fe, por ejemplo, de malaria, porque vienen por tierra, entonces atraviesan zonas, digamos, endémicas. El nexo epidemiológico, el tiempo y el lugar, cuánto tiempo estuvo expuesto, recibió profilaxis, y también esto, estuvo con otras personas que se infectaron. Esta persona, justamente, esta paciente, había estado con otra persona que también tenía, también, digamos, tuvo paludismo. Y el antecedente de haber recibido transfusiones o, bueno, o trasplante de órganos como antecedente epidemiológico también es importante. Recordar que también se transmite no solo a partir de la picadura del anófeles, sino de la hembra del anófeles, sino también a través de trasplante y transfusiones sanguíneas. Y bueno, el antecedente de haber recibido medicación antipalúdica o de haber tenido paludismo, porque podemos pensar en recaídas. Así que eso es un poco la sospecha que también ustedes como bioquímicos o profesionales que vayan a hacer el diagnóstico, es importante que indaguen, porque muchas veces los médicos no preguntamos antecedentes epidemiológicos. Con respecto a la enfermedad en sí, bueno, es una enfermedad que ustedes saben, se la considera una enfermedad desatendida, que sigue produciendo muertes a nivel mundial, y respecto a los tratamientos, depende qué tipo de forma es, si son formas graves o formas leves. Las formas graves requieren internación y medicación endovenosa. Las formas leves o moderadas pueden llegar a tratarse por ambulatorio si el paciente tolera la vía oral. Entonces, el falciparum hay que tratarlo sí o sí rápido porque puede generar formas graves, como les decía. El tratamiento es combinado, ¿sí? Con artemether lumefantrina y una única dosis de primaquina durante el primer día de tratamiento, tanto en niños como en adultos. Eso es como el tratamiento para curarla. Pero en realidad también tenemos medicación endovenosa en el caso de, como les decía, de requerir internación. Y para Plasmodium vivax, en áreas donde generalmente hay mucha resistencia a cloroquina, pero en áreas donde es sensible a la cloroquina, se usa esta droga, y en las áreas donde hay resistencia, sobre todo para niños o adultos, para Plasmodium vivax, ovale o malariae, sin complicaciones, se utiliza artemether lumefantrina. Y por 4 días, y para evitar las recaídas, sumamos la primaquina por 14 días, ¿sí? Con respecto a schistosoma, también es una enfermedad parasitaria que se considera una enfermedad olvidada o desatendida para la OMS. Es una parasitosis que en realidad produce tanto cuadros agudos o crónicos. Puede, digamos, ingresar a través de la piel, y también puede ingresar o a través, digamos, del consumo, pero también puede penetrar por vía, o sea, no solo digestiva, sino por vía también urinaria, ¿sí?
Y acá hay algo importante, fíjense que existe un tratamiento profiláctico o un tratamiento a nivel mundial para, como tratamiento masivo que se utiliza para estas parasitosis tan difíciles de ir a diagnosticar y tratar. Entonces se hace anualmente o cada 6 meses, depende de la endemicidad del país, tratamientos se llaman de desparasitaciones masivas. De acuerdo a las especies, en África existe la urogenitalia abdominal. Si bien esta paciente no tenía síntomas urogenitales, ¿sí? Pensamos que podía ser principalmente Manzoni, pero Haematobium también podría ser. Periodo de incubación de 14 a 84 días, con lo cual la incubación es muy larga, ¿sí? Esta paciente tenía claramente, cumplía, digamos, estaba dentro del periodo de incubación cuando recrudecen los síntomas, ¿sí? En general, lo más importante es el rash, o lo más frecuente es el rash o el sarpullido. Es una reacción alérgica a la presencia del parásito. Puede haber fiebre, mialgia, síntomas respiratorios y en general la esquistosomiasis intestinal produce síntomas abdominales, ¿sí? Dolor abdominal, distensión, diarrea. Puede haber sangre en las heces, hepatomegalia, puede haber incluso hipertensión portal, algunos casos con esplenomegalia y ascitis. Y para la esquistosomiasis urogenital, obviamente la hematuria. En casos crónicos, de hecho, también puede generar hasta cáncer en la vía urinaria. Y hay algunas formas que pueden dar enfermedad en el sistema nervioso central. Entonces, bueno, epidemiológicamente tener en cuenta que es una patología de los países pobres, ¿sí? Sobre todo de, bueno, mujeres que hacen tareas domésticas de lavado, sobre todo en los ríos, lavando ropa. Los niños son obviamente especialmente vulnerables a esta infección, pero también cuestiones de ecoturismo, como este. En realidad no era turista, estaba trabajando, pero bueno, cada vez más se están eligiendo destinos exóticos para hacer viajes. Para prevención y control, en realidad, bueno, el tratamiento se hace con praziquantel, la dosis cambia de acuerdo al tipo de especie que yo sospeche. La medicación se puede repetir, está bastante discutido. En este caso yo preferí repetirle la dosis y recordar esto, que en realidad hay esfuerzos por parte de la OMS para intentar controlar esta enfermedad. Hay países que han combatido con éxito esta parasitosis y bueno, claramente tiene que ver con la higiene y con el uso de agua segura. Y también existen, como les decía, los tratamientos masivos, que en realidad se eligen de acuerdo al grado de endemicidad del país, pero tiene sentido hacerlo en niños en edad escolar, preescolar, y en adultos que se consideran de alto riesgo, son aquellos pescadores o aquellos que están por el trabajo todo el tiempo, por las labores agrícolas o, eh, digamos, cuestiones de, sí, principalmente laborales, en contacto con aguas contaminadas, y cuando es una alta endemicidad se elige a toda la población, ¿sí? Así que hay un problema a nivel mundial porque el Prosecuantel no es de tan fácil acceso, pero es el tratamiento. Así que, bueno, les agradezco, era un poco la idea traerles este caso como aprendizaje. Bueno, creo que ya he hecho mis reflexiones como, como el equipo el trabajo en equipo puede fortalecernos, enseñarnos y a su vez llevarle una solución al paciente. Bueno, escucho preguntas. Gracias. Gracias, María Fernanda. Ahora sigue Gabriel. Dale, gracias Fernanda, gracias Edu. Buenas noches a todos. Bueno, yo voy a hablar más acerca del diagnóstico. Sí, a ver. eh, no. Ok.
Ahí no, tampoco. Perdón. Le estoy errando en qué pantalla compartir. Bien. Bien. Ya sé. No, perdón. Ahí está. Ahí me aparece. Ahí está. Disculpen. Bueno, yo voy a hablar más que nada acerca del diagnóstico del laboratorio, la parte que nos ocupamos los bioquímicos, ¿sí? Antes que nada, brevemente voy a hablar del ciclo, o sea, esto es algo que pueden ver en cualquier libro, no nos vamos a explayar mucho, ¿sí? El parásito es introducido debido a la picadura del mosquito. En un principio, los zoitos emitidos por el mosquito, por las glándulas salivales del mosquito, van a ir a las células hepáticas. Ahí van a hacer un ciclo de reproducción y luego van a salir al torrente sanguíneo, donde se van a reproducir en los glóbulos rojos, ¿sí? Dentro de los glóbulos rojos vamos a tener los trofosoditos, los esquizontes, ¿sí? Que van a ser los que van a producir los síntomas del paciente. Mientras que también a su vez se van a formar los gametocitos, que son los que van a permitir cerrar el ciclo del parásito para que siga la reproducción y siga multiplicándose. ¿Sí? Estos gametocitos van a ser eh, ingeridos por un nuevo mosquito en el cual va a ocurrir la reproducción sexual, ¿sí? Y el mosquito puede infectar nuevamente a otra persona, ¿sí? De esto, lo que yo quiero remarcar es que según la especie de Plasmodium que estemos hablando, existe una reproducción más baja de los zoitos hepáticos, ¿sí? El caso de Vivax y Ovale son Plasmodium donde, aparte de la replicación sanguínea, está la replicación hepática, que es de un ritmo mucho más bajo, ¿sí? Eso importa a la hora del tratamiento. Por eso Falciparum lleva un tratamiento y Vivax lleva otro tratamiento, ¿sí? El Artemeter, que es el que se suele usar para Falciparum, elimina las formas sanguíneas, mientras que la primaquina elimina también las formas hepáticas, ¿sí? Bueno, esto, la cuestión de antecedentes del paciente y de casos sospechosos ya lo nombró Fernanda, así que no nos vamos a explayar. Acá tenemos la primera solicitud que nos llega a nosotros en el laboratorio del Hospital Provincial, ¿sí? Como dijo Fernanda, no hubo particularidades, ella ya explicó por qué se pidió cada determinación, leptospirosis, dengue. Entonces, vamos directamente a qué hicimos, qué se hace en el laboratorio. Se puede hacer un diagnóstico a través de lo que es la observación directa del parásito, o sea, microscopía, a través de la gota gruesa o el extendido. Se puede hacer también pruebas inmunológicas y se puede hacer PCR. Las pruebas inmunológicas se usan en zonas endémicas, por eso simplemente las voy a nombrar, decir que se detectan antígenos, ¿sí? Es un test rápido como la prueba de embarazo, ¿sí? Es un test rápido que se usa generalmente para diferenciar Falciparum de otras especies o para diferenciar Falciparum vivax y otras especies, ¿sí? Dependiendo de qué test se use. Para la gota gruesa es simplemente colocar alrededor de 5 microlitros de sangre en un porta, hacerle unos giros con otro portaobjeto, ¿sí? Y este tipo de test es el que nos va a dar la mayor sensibilidad para el diagnóstico del parásito. La gota gruesa, es el método ideal para usar, el gold standard, ¿sí?
La sensibilidad que tiene en condiciones óptimas es de 4 a 20 parásitos por microlitro. O sea, tiene una sensibilidad enorme, ¿sí? En condiciones de campo baja la sensibilidad, pero bueno, no sería el caso nuestro puntualmente. El extendido, la ventaja que tiene es que nos permite una mejor observación morfológica de las distintas especies. Entonces, si uno va a la gota gruesa y ve que es positivo, pero le cuesta diferenciar qué especie es, se va al extendido para complementar ese diagnóstico y decir, bueno, a ver, ¿de qué especie exactamente estamos hablando? ¿Sí? Como dije antes, la especie determina el tratamiento. Entonces, es necesario efectuar una correcta visualización de la especie, ¿sí? Por ahí les pido disculpas, estoy en mi casa, se escuchan los ruidos de mis niños dando vueltas, les pido disculpas. Entonces, generalmente lo que nos inculcaron desde el Malbrán, la gente de la OPS, es que en un mismo porta se hacen las dos determinaciones, gota gruesa y extendido. Por una cuestión de practicidad, entonces cada uno con su tamaño y su técnica para realizar la correcta formación del portaobjetos, ¿sí? Con esto uno hace una coloración de Giemsa y ya puede observar al microscopio, ¿sí? Les quiero por ahí aclarar, el colorante Giemsa rompe los glóbulos rojos, ¿sí? Por lo tanto, para ver el extendido, uno fija los glóbulos rojos con alcohol previo a la tinción. Entonces, otra ventaja del extendido es que uno puede ver la deformación del glóbulo rojo que provocan parásitos como Vivax u Ovale, ¿sí? Pero, de vuelta, es un parásito que por ahí es medio escurridizo. Si uno hiciera solamente el extendido, pierde mucha sensibilidad del diagnóstico y puede dar falsos negativos si uno solamente observa el extendido, ¿sí? Por eso es absolutamente necesaria la gota gruesa y se tiene que considerar el diagnóstico, realizarlo a través de esta, ¿sí? Una vez que uno ve que es positivo esa gota gruesa, hace un recuento. El recuento sirve de importancia pronóstica y para ver que el tratamiento esté siendo efectivo, ¿sí? Uno cuenta, recuerden, la gota gruesa no se ven los glóbulos rojos, entonces uno cuenta tantos parásitos según glóbulos blancos y cuenta los parásitos que uno ve hasta llegar a 200 leucocitos. Luego uno aplica la fórmula y con eso uno obtiene el recuento por microlitro de parásitos, ¿sí? El recuento también se puede hacer en el extendido, se hace en función de los glóbulos rojos, es mucho más engorroso de hacer, hay que contar 10.000 glóbulos rojos, esto se hace sacando un promedio de los campos que uno observa, esto sería un campo ideal, uno cuenta los glóbulos rojos en 3 campos y dice, bueno, ¿cuántos campos tengo que contar para llegar a 10.000? Y ahí cuenta esos campos y ve los parásitos que hay ahí. Pero, de vuelta, menos sensible y además el recuento es menos reproducible que en la gota gruesa. Por lo tanto, de vuelta, lo ideal es siempre manejarse con la gota gruesa y que el extendido sea un complemento de esta, ¿sí? Bueno, este es el fundamento de test rápido, ya lo dijimos. Y las PCR son una herramienta muy importante, fundamentalmente en zonas endémicas, en donde puede haber diagnósticos complicados que son submicroscópicos, que por ahí hay una persona que ya estuvo haciendo tratamiento y después empieza a hacer síntomas porque hizo un tratamiento incompleto o porque estamos hablando de una cepa resistente, ¿sí?
son muy útiles para esos casos, pero la mayoría de las PCR están pensadas para falciparum, por lo que Vivax tiene una menor sensibilidad en la mayoría de las PCR, ¿sí? Acá la PCR que se usó es una PCR in-house que nos sirve para diferenciar las 4 especies. Pero estamos hablando puntualmente en nuestro caso de una paciente que recibió tratamiento. Recibió tratamiento para las formas sanguíneas, ¿sí? El primer día, el resultado de todo, tanto de gota gruesa como de PCR, fueron negativos. Entonces uno que dice, bueno, ya está, la paciente no tiene nada. No. Hay protocolos de trabajo, por lo que es importante diferenciar una muestra negativa de un caso negativo, ¿sí? Yo lo que tuve el primer día fue una muestra negativa que uno tiene que observar 500 campos sin haber visto un parásito. Perfecto, esa muestra fue negativa, pero para descartar el caso es necesario 3 muestras en 3 días consecutivos. Al segundo día, el resultado del segundo día, tuvimos un recuento bajísimo de 24 parásitos por microlitro. Esto se debe al tratamiento, ¿sí? Al tratamiento que recibió la paciente. Y también, digamos, el hecho de que primero pudo haber sido negativo y luego se positivizó, puede venir por la propia especie del parásito, que es el Plasmodium vivax, que como les dije antes, tiene esta replicación hepática más lenta que probablemente el artemeter eliminó los parásitos sanguíneos que había en su momento, pero siguió esa replicación hepática, lo que nos dio un resultado positivo en el segundo día de observación del caso, digamos, de llegar al diagnóstico del caso. ¿Sí? Bueno, acá quise mostrarles algunas fotos de cómo se veían esto en un extendido. Esto es un Plasmodium vivax. Se ve un glóbulo rojo agrandado, se ven las granulaciones de Schuffner, que es todo el punteado rosa que observan ahí, y se ve la forma ameboide de todo del trofozoito maduro, ¿sí? Esto es una gota gruesa. Acá se observan alrededor de 8 trofozoitos maduros de vivax, ¿sí? Se ve la forma del glóbulo rojo, no es que está el glóbulo rojo, pero se observa la forma, y todo eso rosa que ven ahí son las granulaciones de Schuffner del trofozoito maduro, ¿sí? Esto es un gametocito de Plasmodium vivax en el extendido, ¿sí? Y para mostrar también el otro más importante dentro de las especies que vemos, Falciparum, que acá vemos en el extendido trofozoitos inmaduros, ¿sí? La típica forma de anillo que uno le dicen todo el tiempo, la formita de anillo que tiene que ver con Plasmodium, ¿sí? Y esto en gota gruesa, ¿sí? Bueno. Bueno. Acá se ve un esquizonte, ¿sí? Es otra forma que podemos llegar a encontrar, que se ve excelente en este extendido, ¿sí? Y está el gametocito de Plasmodium falciparum, que es la clásica forma de banana, ¿sí? Que se ve así también en la gota gruesa, ¿sí? En general no debería haber problemas con la diferenciación morfológica en la gota gruesa, pero bueno, el extendido tiene un poco más de ventaja a la hora de observar morfología que la gota gruesa, ¿sí? Bueno, entonces ya diagnosticamos a la paciente, tuvimos esa muestra positiva de Plasmodium, lo que sigue son los controles. ¿Qué controles se le hace? Bueno, depende de la especie, ¿sí? Remarcando de vuelta la importancia de llegar a un diagnóstico con especie correcta, ¿sí? Cuando tienen en común el primer mes, se hacen controles el día 1, 2, 3, 7 post tratamiento, y a partir de ahí se le hace una vez por semana, ¿sí?
Esto es de manera ideal. Muchas veces los pacientes no cumplen con el requisito de venir a tantos controles o a veces se les complica, ¿sí? Por ejemplo, esta chica puntualmente se tenía que volver a trabajar, no podía quedarse un mes entero en la provincia de Santa Fe haciéndose los controles, ¿sí? Y luego, para los que forman hipnozoitos como Plasmodium vivax y ovale, se hace un control una vez por mes durante 6 meses, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos el control del día 1 post tratamiento con primaquina, ¿sí? Y vemos un recuento de 12 parásitos por microlitro. La verdad que a mí hasta me sorprendió que encontrara parásitos porque los tratamientos son muy efectivos en general. Ya el primer día de tratamiento se ve una diferencia enorme. Me ha tocado un caso de falciparum con más de 50.000 parásitos por microlitro y de un día para el otro, una vez que recibió tratamiento, la carga parasitaria disminuyó tremendamente. Los tratamientos son efectivos siempre y cuando no estemos hablando de una forma resistente, ¿sí? Eh, Así que me sorprendió que ver parásitos después del primer día post tratamiento. De todas formas, no es nada para alarmarse, ¿sí? Cuando uno se tiene que alarmar cuando da un positivo post tratamiento y a partir del día 7 o 14. Ahí uno tiene que decir, uy, bueno, ¿qué pasó? ¿El paciente siguió bien el tratamiento? ¿No lo siguió? ¿Estamos hablando de una forma resistente? ¿No estamos hablando de una forma resistente? No es el caso. En este caso, los siguientes controles post-tratamiento para Plasmodium dieron negativos, ¿sí? Pero bueno, como dijo Fernanda, el día 29 post-tratamiento ahí cambió, tuvo fiebre, entonces, digamos, a mí particularmente, que por ahí no tengo el manejo de toda la sintomatología, sí me preocupaba una mixta, o sea, una mezcla de falciparum con vivax, que yo pude haber cometido el error de no verlo al microscopio, pensando también que la paciente tuvo tratamiento y que la parasitemia pudo haber sido extremadamente baja. Entonces, a mí me preocupa que sea una mixta, que sea un falciparum resistente. Entonces, bueno, eh, eh, cuando la paciente vuelve, obviamente correspondía a un control de Plasmodium, y con ese resultado negativo de esa gota gruesa de ese día, nos quedamos más tranquilos de que no iba por el lado de la malaria, sino, como dijo Fernanda, esquistosoma, que yo tengo que remarcar acá el hecho de la información, ¿sí? El hecho de que Fernanda me dije, no solo que pidió el parasitológico, sino que me informa que ella busca esquistosoma. Y a la vez, el contacto con la paciente que nos refiere otros diagnósticos de esquistosoma. Acá, bueno, de la definición de caso sospechoso, que ya lo habló Fernanda. Levemente el ciclo. Bueno, los huevos se eliminan por materia fecal u orina, los cuales se libera, perdón, el miracidio, y el miracidio infecta a los caracoles de la especie correspondiente que le permite la maduración. En nuestro país es la glabrata. Y bueno, ahí evoluciona esporoquiste y luego se libera la cercaria, que es la forma infectante para nosotros. Esta penetra el torrente sanguíneo y dependiendo de la especie va a ir a las venas mesentéricas o a los plexos venosos de la vejiga, ¿sí? De vuelta, esto se ve en cualquier libro, no vamos a ahondar, ¿sí? Bueno, entonces yo por mi lado dije, bueno, a ver, me acordaba de que distintas especies había que investigar distintas muestras. Entonces, digo, bueno, ¿dónde estuvo esta paciente exactamente? Y si había hematobium o no, para saber si pido o no pido la muestra de orina, ¿sí?
como acá, este mapa lo busqué yo por mi lado y vi que la zona podía haber hematobium. Entonces, por mi lado, a la paciente cuando me llega la solicitud médica, cuando me piden el parasitológico seriado buscando esquistosomiasis, le pido tanto un parasitológico seriado de materia fecal como una orina de 24 horas para investigar esta otra especie. ¿Sí? Acá nosotros también le hicimos un hemograma para remarcar la eosinofilia tan alta que le dio al paciente, ¿sí? Todo el resto sin particularidades, la serología negativa y como justamente nosotros tuvimos como positivo la materia fecal, la triquinosis terminó no siendo derivada la muestra. Pero bueno, estaba dentro de la solicitud médica, pero bueno, ya se había llegado a un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, bueno, acá más o menos aclara el procedimiento, ¿sí? Para la orina se sacaron 10 mililitros de la orina, se homogeneizó la muestra, se sacaron 10 mililitros, se centrifugó y se observó el sedimento, ¿sí? Yo lo hice por triplicado, pero porque yo quise asegurarme de que estemos haciendo bien las cosas. Pero bueno, la forma de trabajo te dice una única vez. El parasitológico seriado, tengo que remarcar que la paciente, como se tenía que volver a Corrientes, recolectó solo 3 días. Un parasitológico seriado de 3 días tiene alrededor de un 50% de sensibilidad en general, en cualquier parasitosis, por lo cual no era lo ideal era juntar 6 a 7 días, ¿sí? Pero bueno, la paciente se volvió a Corrientes. Por mi lado le recomendé que si mi resultado le daba negativo, que ella continúe juntando los otros 3 días y que los lleve a Corrientes, ¿sí? Porque ella se tenía que volver. La forma de trabajar nuestra fue haciendo un método de concentración por enriquecimiento, un método que nos pasó la gente del Malbrán, donde primero se filtra la materia fecal y del líquido fecal se saca una alícuota, eso se lleva a un determinado volumen, se deja sedimentar y luego centrifugamos y observamos el sedimento. El método este te dice después que uno tiene que observar un solo cubre, ¿sí? Con eso estaría. Debido a toda la información que teníamos, yo decidí seguir buscando, miré durante bastante tiempo hasta que por fin encontré un huevo de quistosoma. Con esto llegamos también a un diagnóstico de especie certero, porque vemos el espolón, ¿sí? Que es característica de Schistosoma manzoni, ¿sí? Eh, si bien no, en materia fecal lo más probable es que encuentre solo manzoni y en orina solo a hematobium, puede haber también una leve mezcla también a veces. Son más raros, pero puede haber casos. ¿Sí? Luego se siguió los controles de la paciente, los cuales todos resultaron negativos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y bueno, cualquier duda, espero haber sido claro y no haberme olvidado de nada en todo esto. Bien, particularmente lo felicito, me encantó, me encantó. No es común tener estos casos, creo, por lo menos no es común para nada. No tenemos la costumbre de viajar a África, salvo a Sudáfrica o ir al Kruger. No es común estar ahí en el lago, en Zimbabue, así que interesantísimo. Una pregunta, doctora. ¿Esta medicación la consiguieron acá en Argentina o hubo que traerla de España?
el cuartén. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Olvidé decir que hay un programa nacional que la medicación va a ser en Argentina proporcionada por el Ministerio de Salud, ¿sí? Para el caso de paludismo. Así que a través de la denuncia epidemiológica, por eso es tan importante esa ficha, ese papel que lo pueden mandar hoy a través del WhatsApp, del mail, a la jurisdicción correspondiente en donde ustedes vivan o trabajen. De esta manera se hace la denuncia y el Ministerio de Salud de Nación, a través de las provincias, les otorga el tratamiento. Así que tanto la primaquina como Artemeter lumefantrina, eso está disponible, o sea que ella no tuvo que comprarlo en ningún lugar, sino que se lo otorgamos desde la provincia, en este caso. Para el praziquantel, en realidad se puede comprar a través de receta, bajo receta, es más, digamos, no es tan complicado. Es más, a ver, se utiliza mucho menos, entonces tal vez no está disponible en todas las farmacias, pero es una medicación, digamos, que pueden comprar en farmacia. En cambio, primaquina y Artemether lumefantrina eh, se solicita y se otorga. De hecho, también en el caso de, bueno, vale la pena también decir esto, nosotros para lo que es profilaxis de malaria no estamos en Argentina con provisión de mefloquina, con lo cual hoy la prevención para casos que viajen y que tengan alto riesgo, la podemos hacer solamente con doxiciclina, que es lo que ella utilizó. Lo que pasa es que lo cortó antes y además no actúa sobre los gimnozoitos, entonces nos estamos quedando un poco cortos con esa profilaxis. Sí, en el caso de que puedan viajar a Europa o a Chile para conseguir otro tipo de medicación, como el Malarón, por ejemplo, pueden comprarlo en esos países y luego viajar a África tranquilamente. Pero bueno, tengan en cuenta esto, ¿no? Que no contamos más con mefloquina, que era una medicación muy cómoda de tomar, entonces tenemos un problema para la prevención. Ella estuvo realmente muy expuesta, o sea, ellos estuvieron expuestos. Y de hecho, sus colegas africanos, cuando vieron que el 60% de los que habían viajado habían contraído la esquistosomiasis, lo tomaron como naturalmente porque ellos una vez por año son desparasitados con praziquantel, entonces no lo tienen en cuenta. O sea, nadie les advirtió que nadar en esos ríos podía, aparte que el agua estaba súper estancada, pero bueno, en ese momento y en ese lugar y en ese contexto, bueno, uno tiene la vivencia y lo hace, pero para ellos en África era común la desparasitación masiva que yo les expliqué antes. El Artemeter, creo recordar que daba también síntomas muy parecidos, como cefaleas, puede llegar a traer también cuadros de fiebre. No sé si es por la ruptura de los parásitos o por el efecto mismo del medicamento, ¿no? Sí, también, en realidad, bueno, nosotros lo usamos poco porque son viajeros, muchas veces son personas que están de tránsito, tenemos muchos embarcados con diagnósticos de malaria que vienen de África, perdón, de Asia, pasan por África, se infectan y luego hacen la enfermedad en el barco y nosotros le damos el tratamiento y luego se van. En realidad, sí, puede dar fiebre, pero no hemos tenido casos digamos, de toxicidad. Lo que sí es importante, el diagnóstico precoz para el tratamiento oportuno, especialmente en el caso de falciparum. Como les explicaba antes, tuvimos de hecho un fallecimiento, no en nuestra provincia, sino en Córdoba, también por un contingente que había venido de África a hacer actividades y bueno,
una de las pacientes se pudo tratar y la otra se complicó antes. Entonces, la importancia de la sospecha para el tratamiento, porque bueno, para Vivax hay tiempo, pero Falciparum puede llegar a complicarse, y como ven, no es medicación que se consiga en cualquier lugar, o sea que hay que hacer una gestión, depende de dónde trabajen. De todas maneras, si trabajan también en lugares privados, el ministerio les asegura la medicación, pero a veces podemos no tener stock en Santa Fe, en nuestro caso, y tener que pedir a Nación, y eso lleva horas desde Buenos Aires hasta Rosario, porque así lo hemos hecho, pero por eso, digamos, la importancia de ganar tiempo en el diagnóstico. De acuerdo, de acuerdo. ¿Preguntas a la doctora o al doctor? Una pregunta. ¿Hubieran sospechado de esquistosomiasis si no hubieran tenido la información del paciente de Australia? Y yo creo que, a ver, esa eosinofilia a mí me llamó la atención. Ella no tenía diarrea, pero seguramente, bueno, como te digo, hubiésemos descartado triquinosis, las causas más probables de eosinofilia, y sí, hubiésemos pensado en parasitosis que allá son endémicas, que para nosotros es un diagnóstico raro, pero que son endémicas. Creo que en el abanico lo hubiésemos pensado como ejercicio de causas de fiebre. Bueno, pero claramente nos ayudó mucho esto cuando decimos el foco epidemiológico, o sea, las 3 personas que estaban acá en el país, en diferentes provincias, ya en sus lugares, estaban con síntomas similares. Así que son todas pistas que nos llevan al diagnóstico. Sí, es escuchar al paciente también, lógicamente. Sí, Sí, pero Tal cual. la definición propia de casos sospechosos de esquistosoma es estar en zona endémica, bañarse en aguas estancadas y otras personas que tengan síntomas similares. Sumar las 3 cosas y hay que pensarlo. hay que pensar. Eh, Perfecto. quisiera hacer una pregunta, ¿me escuchan? Sí, doctora. Bueno, buenas noches a todos, felicitaciones y un gusto verlos a todos. Bueno, a Gabriel y a María Fernanda especialmente, que hace mucho que no nos vemos. Primera pregunta, Gabriel. ¿Cómo están haciendo, toman la decisión, hacen el examen microscópico para Plasmodium? Primera pregunta. ¿Hacen Sí. la observación microscópica y al mismo tiempo deriva para biología molecular? ¿O la decisión la toman después? No, es al mismo tiempo. Al mismo Establecemos tiempo. como protocolo por una cuestión de Para ganar, cubrir. tiempo. Como decía Fernanda, por ahí para Vivax uno puede tomarse un poquito más de libertad, hasta ahí no más, pero puede tomarse un poquito más de libertad. Pero ante un caso de sospecha de Plasmodium, que uno no sabe con qué especie está tratando, lo tenés que Sí, tomar como falciparum. sí. Entonces, al mismo tiempo que yo hago la microscopía, se deriva la PCR. Lo toman como protocolo y lo derivan al CEMAR. Sí, en este momento se hace así. Bien. Como decía, ganar tiempo, donde fundamentalmente yo desde mi lado veo atraso en el tiempo, es en la llegada de esa primera muestra. En este caso puntualmente vino la paciente caminando, pero en muchos otros casos se ha demorado todo un fin de semana. Por ejemplo, el último embarcado que vino, que estuvo bastante grave en terapia, tardó desde el sábado hasta el lunes en llegarme la muestra, y una vez que llegó la muestra se resolvió en el día. Pero esa tardanza al paciente le puede implicar Claro, consecuencias. claro. Bien. Y la otra pregunta, está bien, con respecto a esquistosomiasis, había antecedentes, por supuesto, porque compañeros de viaje
ya tenían el diagnóstico o síntomas similares, ¿no? Ahora, yo por ahí estoy medio desconectada en cuanto a la parte de epidemiología, pero nosotros sabemos que en Corrientes están los caracoles. En Corrientes hay estudios de hace varias décadas atrás con un pionero en esquistosomiasis, y ha habido, por supuesto, ella vive en ese ambiente. Lo que pasa es que no hay registro de pacientes con esquistosomiasis o no hay denuncias. Ustedes que tienen acceso al CISA, ¿han visto casos en Corrientes? Porque bueno, hace 20 años atrás o 10 años, creo que era Borda, yo ya no me acuerdo del médico que estudió y que tenía muchísima formación en esquistosomiasis, que bueno, hizo estudios del vector, del caracol, y no sé, ¿hay casos denunciados en el CISA de años atrás de esquistosomiasis? ¿Tienen registro? Porque ella vive justamente allí, está bien, había otro antecedente, el viaje y los compañeros, ¿no? Pero que no se lo haya pescado también, si no está el paciente, no hay un paciente infectado, por más que haya estén los caracoles, no pasa nada, ¿no? Pero se sospechó por su viaje y no por lo local. Pero hay antecedentes de pacientes, ¿tienen registros? Mira, Isabel, en ese sentido, la verdad no lo sé. Lo que te puedo decir es que el sistema de vigilancia, digamos, tiene ciertos permisos. Yo no puedo ver lo que reportan Corrientes, puedo ver en este caso solo el nuestro, de Santa Fe. Con respecto a las parasitosis hay un problema, y es que hay que incorporarlas a la notificación obligatoria. Entonces, bueno, a partir de, digamos, de esto podemos insistir en que se incorporen al sistema, pero sí, acá claramente por frecuencia y por endemnicidad, lo primero que pensamos es el nexo fue África. Claro. Y otra cosa es que el CISA en realidad empieza en 2019, 18-19, con lo cual lo previo no interoperó con este sistema. Así que cada provincia tenía su sistema propio y eso quedó en esos sistemas. Así que claro, es una fuente que tiene, bueno, algunas limitaciones. El único registro posible de 10 años atrás es la búsqueda bibliográfica y la búsqueda a través de estas personas que han estudiado durante años ahí en Corrientes, ¿no? Pero bueno, no sé qué trabajos de campo habrá ahora en los últimos años en esa zona. Bueno, muy interesante, muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacerle a los doctores? Edu. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, la verdad que fue excelente la disertación de ambos. Es para seguir pensando los diferentes diagnósticos diferenciales. Me pareció muy interesante. Muy, muy lindo. La verdad, felicitaciones a ambos. Excelente, estoy viendo los comentarios que están haciendo. Todos mandan felicitaciones. A todos les ha gustado, así que la verdad me encantó el tema. Me gustaría convocarlos para seguir en estas presentaciones. Como estabas diciendo, es como que la parasitología está un poquito dejada de lado, ya no pasa nada, tenemos los medicamentos, ¿cuál es el problema? Y no, es un problema. Así como lo marca la doctora Nocito, que no sabemos cuáles son los vectores bien
no sabemos si tenemos luxomia acá, así que tenemos mucho para hacer y para estudiar. Y hay que recalcar la denuncia epidemiológica, como recalcó muchísimas veces la doctora. Es muy importante. Importantísimo, bueno, fundamental. Lo dejamos, le damos la buenas noches, ¿no sé, Norberto? Así es. Muchas gracias por participar. Los esperamos el mes que viene en la próxima presentación del ciclo federal. Así que nos despedimos.